David, buenas tardes. Buenas tardes, hombre Guillermo. Estamos aquí coincidiendo, pues, para hablar de un proyecto que su merced estrenó el año pasado. El proyecto se llama Una larga historia, síncopa en N escenas repetidas. Entonces, por favor, David, ¿en qué consiste este proyecto? Guillermo, muchas gracias. A ver, ¿en qué consiste el proyecto? Es una revisión a un material de archivo de Víctor Gaviria. Primero a contar el proyecto y después cuento el cómo. Ah, Eh, Me metí al archivo de Víctor a ver qué había ahí. Me dieron la oportunidad de abrir esa puerta de esa habitación que quedaba, ya no. Ese archivo estaba aquí en el Parque Bolívar, en una casa y en un edificio pues donde han vivido o donde ha habido siempre como movida de cineastas. Se llama el edificio Santa Clara. Ahí ahora están intentando hacer una residencia, de hecho. Entonces, bueno, me abrieron la puerta del edificio Santa Clara, me metí al archivo y me encontré con el archivo de Rodrigo D., La Vendedora y Sumas y Restas. de la trilogía de Medellín. Más o menos, sí. Claro, ahí faltaría La Mujer del Animal, ¿cierto? Que esa es la cuarta, pues, y que también creo yo, no me la he visto, creo yo que también es, pues, como Víctor sabe hacer, toca una de esas, mete el dedo en la llaga en la cultura paisa, ¿cierto? Que las cuatro lo hacen, pues, ¿cierto? Pero entonces me metí en ese archivo, Guillermo, y me encontré lo de Sumas y Restas. En el momento que estaba digitalizando eso, porque me permitieron digitalizar todo el archivo, me dijeron, usted digitalice y si nos deja copia, coja lo que necesite. Entonces me metí yo a digitalizar eso y encontré en Sumas y Restas, encontré ese archivo en el mismo momento en que estaba sucediendo lo del edificio Mónaco aquí en Medellín. Ah, ok. Es decir, venía la política de la alcaldía de demoler ese edificio y hacer un parque ahí con esculturas para artistas, o bueno, esculturas de artistas, pensadas por artistas, ¿cierto? Pero pues a mí realmente ese proyecto siempre me olió muy mal, me ha parecido pues que esa no es la manera de tratar la memoria histórica, mucho menos tan reciente, y que pues que en últimas a mí me parecía que era la batalla de esas mafias que empezaron hace 20, 30 años, concluyendo. El último carrobomba que le pusieron a ese edificio fue la alcaldía de Medellín, y así es, ¿cierto? Es la batalla ganada, ¿sí? El poder de una mafia sobre otras. ¿Sí? Okay. Pero entonces en ese momento yo estaba digitalizando el archivo de Sumas y Restas, coincidencialmente ya había pasado por Rodrigo D. y por la Vendedora, coincidencialmente no, pues yo venía en ese orden, en el orden cronológico de la filmografía de Víctor, pero entonces me empiezo a encontrar en el archivo de Sumas y Restas la manera en que Víctor construye Sumas y Restas, ¿cierto? La investigación, la entrevista a personas que trabajaban en el mundo del narcotráfico, a traquetos, extraquetos, secuestrados, bueno, todo lo que rodea este mundo, ¿cierto? Lavaperros, sicarios, y todo lo que le alimentó a él para la película. Entonces él en el proceso de la investigación grabó todo, y yo empecé a encontrar esas entrevistas, cómo le va dando forma a las escenas, la revisión de los guiones, la reunión de producción donde van definiendo personajes, y cómo él iba sustrayendo diálogos. Pues claro, Sumas y Restas está atravesado por la historia del narcotráfico en Medellín. Y yo empecé a hacer conexiones, pues yo dije, me quiero meter en este tema ahora. Pues de verdad, la ciudad necesita esa revisión histórica y de una manera que no sea institucional, ¿cierto? Que tenemos una deuda histórica con esas narrativas, pues, porque han sido narrativas hegemónicas y que han excluido un montón de relatos y de cuentos de víctimas, ¿cierto? Y de victimarios también, que han sido silenciados. Entonces, pues, empecé yo a encontrar ahí una paradoja de lo que estaba pasando en Medellín. Mientras el alcalde tumbaba el Mónaco, yo encontraba esa Medellín que vuelve y se repite, ¿sí o qué? Entonces empecé a asociar esa repetición y esas vueltas del guión, de repetir los diálogos, con el nombre de Sumas y Restas. A ver, Víctor, ¿de dónde había sacado eso? Guillermo, dame un segundito, voy por agua, sí, dame un segundito, yo voy por un vasito de agua que me seque. Listo, disculpa. Entonces, viendo yo todas esas repeticiones, viendo él cómo sacaba los diálogos, pues
pensé que era oportuno meterme en ese tema y en esa película antes que las otras. De Víctor, digamos que hay varios documentales detrás de cámaras. Precisamente su hija acabó de estrenar un documental sobre esa relación entre él y ella, ¿cierto? Yo no me lo he visto, pero me han hablado muy bien del documental. Se llama Cuando el cielo deja de llover, creo. Sí. Entonces, bueno, pues de Víctor hay un montón detrás de cámaras y está la pregunta siempre de cómo dirige Víctor los actores naturales, esa cosa de trabajar con el actor natural. Hay un montón de mitos alrededor de eso. Yo conozco muy bien la historia de Rodrigo D. y los mitos que existen alrededor, porque yo habité la escena Medallo de esa época. Yo fui punquero en la época de Rodrigo D. Entonces, digamos que sé muy bien de dónde venía Rodrigo D. De La Vendedora de Rosas también, pues ya había visto el material, sabía muy bien de dónde venía, qué es lo que tocaba, ¿cierto? Como en el lado sensible de esa cultura de Medellín intocable, de la Medellín del metro, ¿sí o qué? Cuando mostraba estos niños y estos jóvenes en la calle, ¿sí o qué? Consumiendo alcohol y viviendo toda esta violencia, que es la otra Medellín que existe y que digamos que no se muestra en televisión ni en los discursos institucionales. Pero digamos que entonces con sumas y restas sí estaba súper atravesado por el narcotráfico y que era como oportuno meterse ahí, ¿cierto? Como en ese momento. Y bueno, yo también soy muy cercano a la historia del narcotráfico. Yo también tuve familia por mi apellido, cercanías familiares con el apellido, y pues mi familia vivió también la exclusión de tener el apellido Escobar y del señalamiento, ¿no? Yo me tuve que ir del país muy joven, muy niño, porque mi familia salió huyendo, porque Pablo Escobar, mientras más crecía, mi familia más chiquita se hacía, ¿sí? Entonces, decidimos irnos para Costa Rica. Bueno, entonces, de todas maneras, yo tenía como toda esa cosa del narcotráfico ahí como ya hacía rato dándole forma, ¿cierto? Como pensándolo mucho. Había tenido varias conversaciones también con Santiago Rueda, con Cuauhtémoc Medina, también tuve una conversación sobre el asunto, sobre esa Medellín del Escobar y de mi Escobar, ¿cierto? Entonces yo también venía hace rato como con ganas de tocar ese tema. Entonces me pareció que ese era el momento y empecé a asociar la manera de Víctor de trabajar en el material y a pensar cómo podía yo, digamos, manipular ese material, ¿sí o qué? Pero de Víctor hay un montón de esas películas, de Rodrigo D., de La Vendedora, ¿cierto? Hasta de Sumas y Restas hay un detrás de cámaras, y todas preguntan por esa cosa del personaje y el actor real. Yo no quería caer en ese lugar, ¿cierto? Yo quería, sí, aprovechar eso porque eso hace parte y es muy importante de esa construcción, pero no caer en el lugar común de los documentalistas que han intentado mostrar de Víctor eso está bastante dicho, ¿cierto? Y no me interesaba eso, pero entonces tratando de pensar cómo darle forma a ese material y cómo dejar pasar ciertas potencias sin ser específico en el tema, decidimos, porque ya el grupo, yo ya estaba digitalizando con Juan Fernando Cañola, que fue el que me abrió las puertas de ese archivo, con Adriana González, que era la encargada, digamos, era la arconte de ese archivo. Ellos fueron los que me dejaron entrar. Entonces, en las conversaciones también con Adriana Pineda, mi compañera, ¿cierto? Con amigos empezamos como a pensar cómo darle forma a eso, ¿sí? Cómo manejar ese material para que se viera esa Medellín que se reitera, pero al mismo tiempo se viera a Víctor trabajando como trabaja, ¿sí? Adelante. Yo tengo una pregunta, digamos, que la gente pone el volumen de trabajo que usted tuvo. En la página de presentación del proyecto, dice que este archivo constaba de 50 DVDs. Sí. Más o menos, ¿cuántas horas acumulaban? Son 50 horas, cada cassette es de 1 hora. Serían 50 horas. Entonces usted accede a estas 50 horas, Sí. empieza a hablar con la gente respecto a eso, cómo activar la potencialidad de ese archivo sin repetir la narrativa ya establecida, un poco como el canon establecido en torno a la interpretación de Gabriel, el morbo respecto al actor natural, al pobre, al marginal, obviamente como siempre ese morbo de cuántos actores se murieron durante el rodaje y cuántos 2 años después, etcétera. Entonces, listo, usted llega a eso, establece ese diálogo y a qué resultado llega inicialmente. Sí, entonces, para poder dejar pasar esas potencias, digamos, sin caer en ese lugar común, empecé a editar todo el material como si fuera una sola línea de tiempo y a dejar las repeticiones. Y el material en total editado son casi 9 horas de película, ¿sí? Así como lo edité yo.
Pero pues en un principio yo no sabía muy bien cómo poner esas 8 o 9 horas al público, ¿cierto? Había pensado, claro, que podía ser una instalación donde entrara una persona y por los fragmentos que llegara a ver, hacía ese paréntesis, esos recortes. Pero bueno, tratando de darle ideas y como pasar por varios lugares con ese archivo, fue que encontré, digamos, la posibilidad que el archivo estuviera en internet y que estuviera de manera aleatoria también, que se dejara ver todo, pero no todo al tiempo, que hubiera una selección, que cada IP o cada computador, cada persona que entra encontrara las veces que entrara una versión distinta, ¿cierto? Que pudiera haber distintas escenas y que esas escenas entre ellas formaran una película también, 3 escenas, ¿cierto? Pero entonces todas estas cosas de sumas y restas, de entender que una escena más otra escena y otra escena dan entre ellas una narrativa, ¿cierto? Empecé a pensar que eso era como una espiral. O a pensar, no, me di cuenta que esas repeticiones daban en la edición, en mi timeline de Final Cut, daban espirales. Como que Víctor volvía y empezaba. Cada ensayo, cada repetición, y volvía y pasaba por el mismo lugar tratando de extraer y como un destilado, de sacar las palabras que eran, pero sin él tocarlas, incitando al actor, ¿cierto? Entonces él todo el tiempo habla detrás de la cámara, en los ensayos. Ahora decía esto, repetí aquello, ¿te acordás de aquello? ¿Te acordás de lo que hablamos la vez pasada? Dice él mucho detrás de la cámara, ¿cierto? Entonces, al ver esa espiral, pues, la relacioné, digamos, con la sucesión de Fibonacci, ¿cierto? Y la sucesión de Fibonacci es que la suma de 2 números da un tercero, ¿cierto? Entonces, empecé a hacer esa espiral con números, a darle números a las escenas que ya tenía editadas, que sumaban 8 horas, pero que eran 50 y punta de escenas. Empecé a darle números según el orden de la película, según el orden de la repetición. Obviamente, como Víctor vuelve y comienza, digamos, en 6, 7 cassettes, ensayaba con actores y no repetía, pero en el octavo volvía y empezaba todo. Entonces yo me preguntaba mucho, este man, ¿por qué vuelve? Como tratando de entender cómo destilaba esos diálogos, ¿sí o qué? Entonces ahí fue que armé esa sucesión de Fibonacci y que me encontré también con la posibilidad con Juan Fernando Cañola y con un programador de pensar eso. Yo no soy programador, pero ellos me ayudaron a solucionar cómo poder hacer esa espiral en forma aleatoria para una presentación en una página web. Entonces, digamos que de esa manera resolví cómo manejar y utilizar el material dejando pasar la potencia del mismo archivo. Yo no recorto. Digamos que lo que yo corto en los ensayos son por cuestiones éticas, donde hay unas cosas que yo no quiero mostrar, ¿sí? Como de ensayos. Un ejemplo es cuando hay unas chicas que ensayan en una piscina que en la película se tiran a la piscina. Entonces, en los ensayos las hacen desnudar. Digamos que yo no quería vulnerar la intimidad de esas personas 20 años después, sin su consentimiento, que no las iba a contactar. Entonces, que los únicos pedazos que yo recorté de todo ese archivo era donde yo creía que vulneraba o cosas de seguridad. Por ejemplo, cuando uno de los traquetos contaba que una cosa familiar íntima, que de pronto yo sabía que hoy en día lo podía poner en riesgo con sus hijos o su familia, no sé, esas cosas las quitaba. Como unas decisiones éticas que tomé para no vulnerar a esas personas que hace 20 años se prestaron para ser grabadas y que ahora pues están por ahí rodando. Claro, ese material ahora está en la Cinemateca, cualquiera lo puede recibir. Yo puse esa escala de valores éticos, yo me la puse como artista o como profesional o como David Escobar, ¿cierto? Pero eso está ahí, eso está en un lugar público ahora, está en la Cinemateca de Medellín. Ok, digamos que antes de pasar a este, que es un elemento como muy importante respecto a las decisiones de director, /editor, /montador de este proyecto, quería ir a una que fue la que más me molestó en términos del consumo digital que he tenido ahorita con pandemia, que pues exacerbó, y es que no podía pausar el video, no podía darle devuelva, hace como, ay, este man dijo esta mierda, entonces quiero ver este detalle, a ver, o quiero copiarme esta frase para usarla en no sé dónde, como que era una constante sorpresa, pero era una constante sorpresa que le recordaba a uno precisamente lo que tenía cuando pagaba en cine, uno paga su boleta y se somete a las condiciones de exhibición. Si uno está de malas y le tocaba, no sé, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que la sala era una mierda, entonces si le tocaba un mal sonido o que se volvía monofónico, etcétera, todo eso afectaba al visionado de la película y le daba una carga.
no tanto en el sentido de soy de malas y sabiendo que soy de malas voy al Museo de Arte Moderno de Bogotá a ver cine, eso me lo merezco por huevón, sino, mierda, resulta que me tocó ir el tambor de hojalata con las latas cambiadas precisamente y vi una narrativa completamente diferente y salí con una película diferente. Entonces como que cuando me enfrenté a una larga historia, resulta que esa síncopa me recordaba el hecho de que yo no podía parar, de que yo tenía por lo que haber ido al baño, tenía que haberme predispuesto. Y cuando empecé, yo dije, mierda, esto no va a parar. O sea, 50 minideves, este man me va a tener viendo, no sé, Medellín, Alexanderplatz, huevón, pues 10 horas de paisas. Esto va a ser insoportable. Pero resulta que su merced, sin anunciarlo, da una duración corta. O sea, los episodios a la hora del té suman que 15, 20 minutos por mucho. Bueno, hay escenas, hay unas escenas que son largas, entonces puedes tener una experiencia de 10, 15 minutos, pero también una de media hora, máximo. Media hora, 35 creo que es la que más nos dura sumada. Ajá, yo quería preguntar precisamente respecto a esas duraciones, no tanto por cuánto duran o cómo se decidió, sino el algoritmo que configura esta combinación de ensayos, de secuencias, me va a permitir a mí, por ejemplo, que si desde mi dirección IP, desde mi computador, la primera vez empiezo con el 14, después con el 28, después con el 50. Es posible en otras versiones que estas combinaciones se vuelvan a dar tal cual o él siempre va a estar como generando una rotación de 14, 28 no van a coincidir. Sí se pueden volver a dar. Realmente, y yo no sé muy bien pues del tema, pero creo que la fórmula era 50 a la 3. Sí, o sea, 50 por 50 por 50. O sea, es un número finito el de posibilidades. ¿Sí? Sí se puede dar, pero en tu IP no se va a dar. La página, cuando, digamos, identifica tu IP, te juega con esa cantidad de opciones que tiene un límite, pero que para vérselo todo, digamos, tenés que estar sentado ahí, no ya 8 o 9 horas, porque puede que 2 de las posibilidades vuelvan y se te repitan, ¿cierto? O las mismas 3 en otro orden, ¿sí? Entonces, claro, eso puede ser muchas más horas. Es muy poco probable que a uno le toque ver que se le repita, digamos, una escena. O bueno, a mí se me ha repetido en todos los múltiples ensayos, sí me han salido cosas como, esta ya me había salido, de pronto en las combinaciones todavía no lo he identificado. Si hay una cosa con la pausa, que es una decisión que se tomó, porque digamos que la página y el Vimeo nos permitía poner una pausa, ¿sí? Pero digamos que en todas las conversaciones y en la forma metafórica de tratar de poner esa historia del narcotráfico de Medellín, contada hace 20 años en unos ensayos, creo que me seducía mucho más, y nos seducía pues al equipo también, mucho más la idea de que no se podía, una historia no se repite, o que una historia no se pausa, o que quién pausó el carro bomba de la Macarena, nadie lo pudo pausar, a todos nos atravesó y nos atravesó, digamos, sin la posibilidad de detenernos a pensar, ¿sí o qué? Que es ahora, con los años, que podemos como reflexionar a través de eso, pero aún así es muy difícil ponerle como al relato del narcotráfico en Medellín, ponerle una pausa, ¿sí me entendés? Vuelve y se repite, y vuelve y sucede, y las historias cada vez, o sea, cogieron a Jerry, cogieron a Tom, a Jabón, y cada 3, 4 meses vuelven y cogen a otro, ¿cierto? Que vuelve, ¿dónde está la pausa? ¿O dónde para esto? ¿Sí? Okay, ahí está como, digamos, como esa metáfora, que no se podía, que es una cosa que se repite sin poder parar, ¿cierto? Esa fue una discusión que tuvimos, que fue larga, de si le poníamos pausa o no, porque claro, hay diálogos en que de pronto el audio no se entiende muy bien y que uno dice, uy, ¿qué dijo? Uy, ¿cómo así? Ah, pero era esa misma forma de tratar de hablar de que esa historia sigue pasando, ¿sí? O un intento de tratar de hacer esa narración metafórica también ahí en los ensayos. Sí, que de hecho usted en la presentación del proyecto dice, el acceso a un relato implica siempre perder una parte del mismo relato, como que uno llega y uno siempre es un metiche en el relato, como que uno llega y abre la puerta y, no sé, interrumpe y se inmiscuye y después cuando sale también es como súper aleatoria esa construcción de relatos cuando uno se acerca mucho a la dilución del límite como entre realidad y narración. Sin embargo, y usted ya lo mencionaba ahorita respecto a la estrategia aditiva que uno tiene para anudar secuencias,
Sin embargo, su merced se decantó por las 3 secuencias y se decanta por las 3 pantallas en la presentación, en la división de 3 pantallas, pues en la presentación. Esa división de 3, ¿por qué? Digamos, o sea, lo de la secuencia ya todo bien, pero ahora, ¿por qué en la pantalla 3 presentes ante el espectador? ¿O Es la sucesión de Fibonacci, o la suma de 2 números da un tercero. Es la construcción de ese relato a partir de esa metáfora de la Fibonacci, puede ser. Y en ese sentido, pues, marcaría ritmos como en los vacíos, los vacíos, pues los fondos negros que se combinan con el fondo de la proyección global, y después van apareciendo, y uno a veces nota como ciertas repeticiones, pero las hay. Es decir, si un músico viera esto, podría extraer la clave de esa sucesión de pantallas divididas. Un poco sí, de hecho la música está construida de esa manera un poco. La música la construimos a través de loops, con un sampler, te lo muestro, un sampler de estos samplers para hacer loops, ¿cierto? Para hacer beats. Entonces lo que hicimos fue que cogimos los mismos sonidos y los ampliamos y los repetíamos con una sucesión de Fibonacci. O sea, sí, ahí hay una cadencia y hay un ritmo, ¿sí? Que lo que te decía ahora, que fue lo que identifiqué a la hora de editar. En mi timeline yo veía que eso podía dibujarse como una espiral, que volvía y sucedía y volvía y pasaba, casi que matemáticamente, ¿cierto? Claro, no es perfecto, ¿cierto? Ahí en el archivo no grababan por ensayo al mismo tiempo, entonces, claro, hay ensayos más largos, hay tomas más largas, hay partes en las que el camarógrafo se quedaba viendo un árbol o unos helicópteros, ¿cierto? Entonces, digamos que eso también rompe un poco esa simetría y esa cosa cuadrada de la edición matemática, ¿cierto? Porque es eso, realmente la pregunta tuya un poco es eso, si en la edición eso se puede partir como de una forma racional, ¿cierto? Pues, sí creo, no sé, por ahí es. Okay, entonces, ahí sería, entonces, este ciclo de Fibonacci se repite 2 veces, una con los 50 mini-bebés y en la proyección también respecto a la cadencia de imagen, pantalla, etcétera. Y sobre todo de diálogo, más que de imagen, los diálogos son muy importantes. Casi que no hay escenas, hay un par de escenas o 3 donde hay imágenes contemplativas sin audio. Yo digamos que ese fue también otro de los filtros de esa edición, aprovechar los diálogos, utilizar los diálogos. Los diálogos desde el principio son improvisados y como te digo, Víctor los va destilando. Entonces, en esa improvisación, que es una cosa real, que son traquetos que Víctor los pone a hablar, bueno, ¿cómo haría usted esto? ¿Cierto? Es donde yo encontré que se repetía o se repite esa narración de Medellín, del Medellín del narcotráfico. Hay una cosa de la que hablábamos mucho en el equipo y era cómo cuenta uno las historias del narcotráfico una noche de cervezas, porque todos las contábamos, todos tenemos historias en Medellín, todos nos pasó que el primo, el papá, el tío, el sobrino, todos. Y todos sabemos la historia de Pablo, pero cuando alguien cuenta una historia, todos la vamos atravesando, todos la vamos juntando. Ah, sí, yo sabía esto, yo sabía lo otro, ¿cierto? Entonces, digamos que de esa manera yo también trataba de construir esos diálogos, que esos diálogos fueran, sí, como una estructura un poco de cómo contar la Medellín, sí, porque son improvisaciones, son la forma más pura, cuando te dicen acción delante de una cámara, que no sos actor, ¿cierto? Un director famoso te dice improvisa y habla, vos tratas de hacer lo mejor que podés y sacar toda tu background, ¿cierto? Todo tu bagaje callejero. Entonces es ahí donde yo realmente en esos diálogos identifiqué como, no, me da miedo hablar de ustedes eso porque ustedes saben mucho de eso, esas trazas, que son esas trazas en la narración, donde se repetía en el diálogo, donde este personaje de verdad y Víctor encontraban cómo repetirse y cómo ese diálogo que uno puede identificar en unas escenas, que es largo al principio, al final de los ensayos, son 3 frases o 3 oraciones chiquiticas que ya Víctor y el actor ya sabían que eso era pulido, que ya era el párrafo pulido y quedaba como una síntesis, ¿cierto? No sé si le respondí. No, de hecho se me adelantó una pregunta que iba a hacer respecto a lo que uno siempre llega como, con este tipo de ejercicios, como a la manera en que la persona, en este caso su merced como editor, estableció límites respecto hasta dónde llega la realidad, dónde comienza la ficción, dónde quiere prolongar ese límite, donde, por ejemplo, deja eso, como una cámara que se vuelve borrosa o el man que se queda mirando para arriba, como que se despista, lo que sea. ¿Cómo deja meter eso dentro de la narración para mostrarle a uno que está viendo un documental que podría verse de cierta manera como dentro de esos sesgos
un documental, la documentación de un ensayo que se está reelaborando para llegar a una tercera o incluso una cuarta narrativa. Entonces, ahí yo le quería preguntar eso, pero su merced ya se me adelantó un poco. Sin embargo, de las secuencias que vi, me llamó mucho la atención una que fue muy aburrida para mí porque, digamos que el personaje por sí me cae mal en la película y aquí en el ensayo me cayó peor, que es como la señora que está ordenando una fiesta, perdón, planeando una fiesta con otra señora. Esta es como la esposa del bobo, del protagonista, pues. Sí, sí, sí. Mayita, la pelicortica, y la pelilarga es la esposa de Santiago. Esa, la mechuda, la joven. Entonces sí. La nena como organizando, pero eso como una joven con alma de anciana, que es como muy de esas señoras de estrato 4 para arriba, que son como yo, ¿qué puta yo aquí mando? Y yo ya sé cómo ordenar, etcétera. En esa secuencia, digamos que yo para distraerme del personaje que me hartaba todo, lo que decía, cómo lo decía, cómo se refería, como con un sesguito ahí clasista, una mierda, a la otra señora, me llamó la atención que su merced dejó ver los colibríes un huevo de tiempo, pero un huevo. Entonces, los colibríes ahí, las nenas por allá, voz en off, y el colibrí con una cosita que es como con azúcar, pues, que después mi novia llegó a ver eso y dijo como, ay, mi mamá tenía una de esos, y es como básicamente como un bebé. Esa es la respuesta, es el juguete de las señoras. Yo lo que vi ahí fue un objeto que dejaba ver ese diálogo también, ¿cierto? Que no hacía falta, seguramente la cámara de los diálogos no funcionó tanto y yo recorté y limpié cosas, ¿cierto? Pero sobre todo fue que vi un objeto que inclusive creo que en la película sale, ¿sí? Que fue un objeto de deseo que encontró Víctor o el camarógrafo y que lo sostuvieron hasta el final y que realmente representa eso, es un paisaje de señora, ¿cierto? Que es más bonito para una señora que los colibríes en su balcón, nada, o sea, eso es el culmen de haber tenido el apartamento todo arreglado, inclusive los colibríes vienen a comer a mi apartamento, ¿cierto? O a mi casa, o a mi finca, ¿sí? Es como el dominio sobre la naturaleza. Las orquídeas, yo las manejo, y mira, no te imaginas, pero también los colibríes, ¿cierto? Es un juego como con esas imágenes. De todas maneras, esa es muy específica. Qué pena, ahí para aclarar, entonces, ahí sí hay una segunda capa de edición, es decir, la cámara estaría con las nenas, pero en algún momento usted corta y mete este objeto de deseo, el bebedero de colibríes. Sí. Bien, bien. Total, lo dejé, sí, pensando en ese objeto, pues ahí como que también es cinematográfico, que ellos vieron ahí una imagen, pues, pero sobre todo porque es el objeto de la señora, pues. Hay unos paisajes que yo dejé, no solamente ahí, en muchos lugares, que también mostraban, digamos, esa es muy específica, pero dejé mucho paisaje de Medellín. Cuando la cámara voltea y muestra lo que era Medellín hace 20 años, que el cambio es drástico, que ahí es donde se ve el narcotráfico cómo sigue, porque ahí se ve un valle vacío, ahora uno mira y eso está lleno de edificios hasta la mierda ya, y es porque las constructoras aquí siguen manejando plata por debajo, y por ahí se lava dinero, y por eso que hay 40 proyectos hoteleros ahora, y hay 60 y punta de centros comerciales, y Medellín está creciendo para arriba, ¿cierto? En puros edificios. Son ese tipo de paisajes de los que seguían hablando de ese Medellín del narcotráfico versus el Medellín de ahora, reactualizando ese discurso, esa narrativa, pero contrastándola con lo que había hace 20 años, ¿cierto? Sí, que sería un poco como el cambio también que han sufrido sobre todo los centros de las grandes capitales en el país, como que se pasó del narcotráfico ramplón al narcotráfico paramilitar, y ahora estamos en la fase neoliberal, casi como la próxima va a ser narcotráfico naranja, eso fue puta, en 3 meses. No, pero ya lo hay, ya lo hay, ya hay. Pues el embajador no ha tenido cómo sostener todavía los laboratorios, ahí está embalado, o sea, el embajador, o sea, sí, ya hay narcotráfico naranja. Sí, y ahí en ese sentido, ese contraste entre la Medellín de hace 20 años, que era como el paso del narco ramplón al narco paraco, a este Medellín que viene de las torres, que es como el neoliberal, el que apunta casi a la corporativización. En ese punto, esas reflexiones aparecen y aparecen veladas, o sea, como que sí, como que se deja la sugerencia, como que no es su panfleto, pues, no es como la nostalgia de tan chévere que era Medellín o qué mierda, no, nada, aparece ahí y el paisaje tiene como una noción casi como paisaje económico o paisaje social. Y eso queda como, además aparece como mucho esa relación ahí en la manera como se presentan las secuencias.
Sin embargo, David, yo quería preguntarle, yendo como un paso atrás, de hecho 2 pasos atrás, cuando su merced habló de la manera en que se acercó al archivo de Víctor Aira, porque es que me quedó esa pregunta y sí me parece como importante dejar eso en claro. Su merced decía que ella se había acercado a otras películas del man, entonces, sobre todo para la gente que no conoce como esos antecedentes suyos, chévere Sí. como su merced lo mostrara, porque lo que yo estaba viendo acá, me di cuenta cuando usted lo dijo, es que sobre la trilogía de Medellín, usted realiza un trabajo muy postmoderno como de acercamiento, apropiación y revaloración del archivo para producir sus propias narrativas. Pero pues nada, no que no lo diga yo, sino porfa, explíquelo su merced. Sí, pues es eso, un poco es una revisión, o sea, Víctor lo que hace es eso, ¿cierto? Víctor lo que hace es revisar la cultura en la que vive, él muy bien lo dice, yo no sé si te diste cuenta que si mueves el mouse para arriba, el Víctor habla, si no mueve el mouse para abajo, en la película suena la música. No. Hay una entrevista de Víctor arriba, si vos pones el mouse arriba, ¿Se Víctor, activa la voz del man? es una entrevista que le dice, al final de todo este trabajo, me reuní con Víctor, ¿cierto? Entonces, Víctor, también hablamos de esto, pues, yo le pregunté eso, o sea, y es un poco la pregunta que usted me hace, o sea, Rodrigo D., La Vendedora, Sumas y Restas, ¿cierto? Ahí hay unos puntos muy claros que él toca de la cultura paisa, pero que, digamos que solo hasta Sumas y Restas, él habla de su clase social. En Rodrigo D. habla de los punqueros, sicarios de la comuna, en La Vendedora de los niños sin casa, ¿cierto? En Sumas y Restas, él digamos que ya sí habla de su clase social. Y tan así que en la entrevista él nos contó que Tiempos Modernos, que era la empresa que produjo estas películas, las primeras, era con plata de narcos. Él lo cuenta, y ahí lo dice en ese audio. Para Medellín fue una utopía en algún momento, tanto así que los revolucionarios o los rebeldes o los guerrillos se acercaban y los narcos se acercaban a los guerrillos, había una mezcla y como de coqueteo entre ellos, pues no se puede olvidar que Pablo Escobar, si no lo hubieran asesinado, estaba a punto de irse para el ELN, ¿cierto? Estaría ya todavía ese señor dando bala como loco. ¿Sí? Había una utopía en Medellín, no habíamos olido todo lo podrido y lo perverso, no había llegado la época de las bombas, era a principios de los 80s, y digamos que para todos, para Medellín, para las clases altas, medias y bajas, fue una utopía, plata. Para los más pobres, se hicieron ricos de la noche a la mañana. Esa revolución funcionó, ¿cierto? Claro, después viene todo lo podrido. Entonces, Víctor lo que hace es eso, digamos, como ir revisando, metiendo el dedo en la llaga de esa cultura. Yo lo que hago, Víctor, bueno, ha seguido trabajando en esa línea, La Mujer del Animal, habla sobre el machismo, yo no la he visto, pero yo sé de qué habla sobre el machismo y la violencia de género y sobre todo contra la mujer aquí en Medellín, ¿cierto? Entonces, y es la historia de un señor que secuestra 20, 30 años a una mujer y la mantiene amedrentada, secuestrada, 30 años y tiene hijos con ella. Creo que es la historia, pero yo no me la sé. Pero esa es la forma de trabajar de Víctor, como es una dialéctica negativa a la cultura en la que habita, ¿cierto? Y lo que hago yo un poco es, yo no diría postmoderno, sino que reactualizo, ¿cierto? Víctor hizo esas películas hace 20 años, yo me pregunto por qué el edificio Mónaco sigue estando dentro de la narrativa institucional, dentro de la narrativa de las personas y de la gente en la calle, ¿cierto? Porque el Pablo Escobar, o hablar primero de las 300 anchas de Pablo Escobar, es más importante que hablar de los 3.000 muertos del hijo de puta de Popeye, ¿sí me entendés? Entonces, claro, ahí es cuando se me cruza el cable, digamos, reactualizo, yo no le diría posmoderno, yo creo que trato de colonizar un poco las formas narrativas de Víctor. Víctor lo pone en el cine, ¿cierto? Y ahí viene la gran discusión. ¿Por qué el cineasta de Medellín muestra lo feo? Porque es que el cine y las estructuras del cine, ya el cine es como leer una película. Es que si lo dice el documental o si lo dice la película, es verdad, así fue. Y así no fue. Así no fue. Se acerca, pasa por ahí, lo atraviesa. Hay historias paralelas, hay narrativas que suceden al tiempo, muchas que suceden al tiempo, que no son esa única línea, ¿cierto? Y que el cine, digamos, los pone en una línea hegemónica. Esa es la historia del narcotráfico, o esa es la historia del punk, o esa es la historia de los niños en la calle. No, son muchas. Lo que pasa es que las estructuras del cine ponen a Víctor allá. No es que Víctor se quiera poner ahí. Las estructuras del cine, ir a Cannes, ganarse premios, que sean salas de cine y pagando 14.000 pesos la entrada. Hay unas estructuras bastante, que hay unos filtros, ¿cierto? Y que el mismo sistema los pone. Allá esas narrativas las pone allá el cine. Pero yo lo que intento es de bajar
esas narrativas que están allá y tratar de aprovechar los detritos de esas narrativas y generar otras paralelas que también dialoguen con estas mismas, ¿cierto? Yo no sé si la palabra es decolonizar, pero sí creo que al hablar de estructuras en el cine y sobre todo cómo opera el cine y las posibilidades que tienen los cineastas para hablar, es que los cineastas sacan una película cada 5 o 8 años y por la mayoría de los cineastas hacen su primer largo después de los 40, muy poquitos antes, ¿cierto? Digamos que el material de archivo como artista plástico o visual o artista, pues me da la posibilidad de entrar ya y decirlo ya en unos meses, de durarme 3 meses haciendo el proyecto, ¿cierto? De coger ese material y ponerlo en internet gratis, ¿cierto? Entonces ahí es cuando me atrevo a decir que decolonizo un poco esa narrativa, ¿cierto? O esas estructuras que ha utilizado el cine para hablar de ciertas problemáticas. Digamos que yo trato de actualizar eso, tratando de bajarlo de ese pedestal, ¿sí? Quitándole el aura del cine. Yo creo que en el texto lo menciono. Obviamente ese aura es bastante problemático ahí. Yo no quiero entrar pues a debatir pues con Benjamin ni la reproductividad técnica, pues, ¿cierto? Yo sé que el arte no tiene aura ya, ¿cierto? Que el aura se perdió, pero digamos que el cine dentro de esas estructuras tan hegemónicas, todavía tan verticales, todavía es muy colonial, todavía sí, es cine. Además, Además, es que esa hegemonía opera por lo menos, o sea, hay dos niveles, como el de la narración, que ya impone una manera de comprender ese relato y le lleva a entender de cierta forma como inicio un nuevo desenlace, pues, y la otra, la del narcisista. Y Gaviria está ahí entre ambas, y él lo creo que sí en ese punto, y su merced hasta acá, entonces cuando ha trabajado como con otros archivos de la obra del man, como que él no se dedica a patinar en torno a la pregunta, por ejemplo, eso, como por el sesgo de clase, como qué hago con este sesgo de clase para trabajar con estas personas de este contexto y tratar de extraer de ellos como lo, comillas, mejor que puedan dar de sí frente a la cámara, sino como operar como un sujeto que está investigando, interpretando a partir de imágenes, operar con ellos, generar diálogos y a partir de esa generación de diálogos construir la narrativa que vamos a ver al final. Y creo que en ese punto, sí, la idea quizá de la palabra de colonizar, quizá no, sobre todo por el contexto que tenemos nosotros como de los estudios de coloniales y la narrativa de la modernidad ilustrada, pero sí un proceso de acercamiento y de mirar, ahí sí Benjamin le sirvió un resto, como de mirar la historia a contrapelo, como pasarle el pelo al revés al gato para ver qué es lo que hay ahí. Y en el caso de esto, pues digamos que su merced ha hecho revisiones de archivos generados en torno a otras películas de Gaviria y ha como establecido a partir de examen, reexamen y montaje nuevos modos de entender o complementar o ampliar la lectura sobre el universo narrativo que tiene este caballero. Ahí yo le quería preguntar a su merced. Guillermo, pero yo le digo por qué lo dije de colonizar, es porque usted dijo posmoderno. Ahí Sí, yo brinco, ¿sí me entiende? Ahí también. Pero también porque trato de... moderna será su. No, se le cortó, venga, diga otra vez que se le cortó, ¿qué qué? Que más posmoderna será su. Eso sí, como tratar de pseudocentrizar un poco ahí los términos, pues, ¿cierto? Como que es una revisión de unas estructuras y unas formas narrativas. Eso. Ahí quería preguntarle, Gaviria ha visto los resultados de esas revisiones de archivo que usted hace, y pues ya usted se me adelantó cuando me dijo como, manica, le faltó ver la mitad de la película, arriba está hablando Gaviria, como, qué cagada, sí, pero pues bueno, y abajo está la banda sonora, entonces puedo lavar los platos y escuchar, y puedo disfrutar. Igual la banda sonora también sale como un tema por IP y se repite. O sea, cada vez que os entres vas a escuchar una canción distinta construida a partir de diálogos y música de la película original. Okay. Y arriba, es que eso no se avisa, es un poco un juego pues que ahí se deja como oculto. Pero si vos mueves el mouse y lo dejas arriba, Víctor habla mientras está viendo y es una operación que repetí, que aprendí cuando trabajé con la Rata Carvajal. Uno de los trabajos que yo hice con la Rata, él mientras veía el archivo habla, que es en el ejercicio de memoria, que es la vida de Mayolo en fotos que él tomó. Y ese ejercicio lo hice con la Rata. Esta vez hice lo mismo como te conté ahora. Al final del trabajo, ya cuando lo tenía muy listo, me contacté con Víctor, le dije lo que estaba haciendo, nos reunimos y él mientras veía las imágenes hablaba y yo grabé eso y decidí ponerlo en la franja de arriba. Él ahí cuenta
por qué hizo la película, quién es esa gente. Cuenta ahí también que tiempos modernos su empresa era con plata el narcotráfico. Ahí es donde dice que él ahí retrata su clase social, ¿cierto? Su gente. Venga, antes de que se me olvide, la personaje que a usted le molesta mucho Es la es, prima. es sobrina de él. Es la sobrina de él, ¿sí? Entonces, Todos entre familia, qué berracos, primos, hermanos, en fin. Entonces, yo entrevisté a Víctor, claro, Víctor lo vio, él se emocionó un montón, pues, sí, okay, modestia aparte, nos mandó varios audios a Adri y a mí, porque tenía el contacto de Adri, y como se quedó viéndolo varias veces, nos llamaba cada vez que lo veía como, pero me sale distinto, explíquenme, ¿ustedes cómo hicieron eso? Para él también, digamos que lo sobrepasó un poco el aspecto de la tecnología, pues, nunca había visto un detrás de cámaras de él de esa manera, como que pudiera ser aleatorio, que con cada revisión se cambiara, que las escenas cambiaran, que la música cambiara. Entonces, digamos que él quedó un poco fascinado, contento con eso, ¿cierto? Pero la entrevista de arriba es mientras él ve esas imágenes, ¿cierto? Obviamente no todas, y yo hice como también una edición de ese audio para que quedara pues de 20 y 30 minutos también, como para que alcanzara a escucharse en una de las versiones largas. Tampoco tiene pausa el relato, entonces también si uno quiere escuchar todo el relato, le toca poner el mouse arriba y quedarse arriba, o bajar y subir varias veces, ¿cierto? Que eso también da la posibilidad de encontrar como un voz en off de Víctor hablando de esas imágenes a veces, que también hay veces es síncopa, hay veces no coincide, pero hay veces uno encuentra sentidos, hace sentidos en esas narraciones. Tengo una pregunta de ignorancia técnica. Cuando active el audio de arriba, ¿este va a hacer que disminuya el audio de las secuencias de imágenes? De abajo se apagan, no, las de abajo se apagan y se escucha solamente el audio de Víctor. Si te paras sobre las pantallas, escuchas solo las pantallas. ¿Sí? Si te paras abajo, escuchas las pantallas y la música. Se sonoriza, se musicaliza el ensayo. Entonces ahí empieza a funcionar una especie de ficción. Y ahí parece que fuera ficción. Cuando ya le pones música, sí, como que hace una especie de clic. Como que tiene la posibilidad de ser como un documental o una ficción, según donde pongas el mouse también. Arriba te suena un voz en óptico documental, abajo te suena una música, ya no es un ensayo, ya está musicalizado. Sí, es una postproducción. Lo que su merced dice como de seguir examinando las formas narrativas, eso, como que mi performatividad en la pantalla con el mouse, pues con el cursor, va a llevar eso, o me quedo en la parte documental o paso a la parte de ficción, básicamente mediante el recurso de la música. Quería preguntarle a su merced el contexto de producción de esta beca, atendiendo dos cosas, como ¿por qué la pudo hacer? De esta beca, no, de este proyecto a partir de beca. ¿Por qué lo pudo hacer? Como para hablar de esa beca un poco. Y cómo el hacerlo en el momento de pandemia integró, alteró, modificó o permitió la continuidad de la propuesta. Pues la verdad, Guillermo, esa beca fue un golazo, porque es que mientras yo estuve en Bogotá, encerrado en Bogotá, estos años, pues que yo salía poco en Bogotá y estuve muy concentrado trabajando, adelanté este trabajo. ¿Cómo? Ella andaba en cuarentena desde antes. Sí, un poco. Yo en Bogotá estuve muy encerrado, pues, y trabajando mucho, editando mucho. Bogotá se presta poco para salir, entonces realmente yo saliera como viernes, o de pronto un viernes, de pronto un sábado. Digamos que Medellín sí me cuesta más, por aquí pasa gente, por mi taller pasa gente, por mi casa pasa gente, ¿cierto? Como que yo salgo más a la calle, el calor, la cerveza, los amigos. Digamos que es más fácil estar disperso. En Bogotá estuve unos años encerrado y mientras el Salón Nacional me senté a editar eso un rato, y entonces yo para este año ya lo tenía súper adelantado, casi terminado. Yo ya tenía una gran tira como de 8 o 9 horas. La beca y el COVID lo que me propiciaron fue pensar la plataforma web. Yo esto, como te había dicho ahora, yo todavía no sabía cómo materializarlo para el espectador, no sabía cómo ponerlo en una exposición, había pensado una instalación que durara muchas horas y que la gente entrara por pedazos, pero todavía no sabía realmente. En medio de la pandemia, con toda esta proliferación de becas de páginas y no sé qué páginas, fue que hay otro cable se cruzó y dije, pues esto es por acá. Entonces ahí me reuní con los amigos programadores y les dije, ¿esto es posible? Me dijeron, claro que es posible. Y ahí fue que, digamos, el COVID fue el provocador de que esto terminara siendo una obra de estas características, ¿cierto? Si no hubiera sido otra cosa muy distinta. Pero el COVID y el encierro dieron la posibilidad de eso. Además la beca
exigía eso. La beca exigía que fuera un proyecto que se exhibiera por internet, no con presencialidad. Las becas salieron en plena pandemia, en junio del año pasado, entonces, claro, nadie sabía que eso se iba a acabar. Para cuando empecé a ejecutar la beca y me llegó la plata, digamos que ya había bajado un poquito el encierro, ya había como cierta permisividad para salir, y ya ahí sí me reuní con gente, visité gente, con el músico, con Víctor, ¿cierto? Con Víctor, por ejemplo, que yo creí que no iba a poderme ver porque él es una persona ya de edad, súper tranquilo, nos encontramos y conversamos sin tapabocas. Pero digamos que sí, el COVID es el gran provocador de que eso termine así. Pero yo ya tenía un gran porcentaje editado, que era lo grueso, y ejecutarlo en 2 o 3 meses, que era el tiempo de la beca, fue muy fácil por eso. Si no, hubiera sido imposible. Yo me demoré en el total de tiempo de edición como 6 o 7 meses, en pedazos regados, ¿cierto? En Bogotá. Ahí quería preguntarle, digamos, para que también la gente que esté viendo esto como note la perspectiva regional con la que estamos hablando. Estas becas no son del centro del país, no son de Bogotá, no son beca Rola de Vidartes, ni beca Rola del Ministerio de Cultura, sino beca netamente de Medellín. ¿Esta qué beca es? Es la beca de larga trayectoria de la Secretaría de Cultura de Medellín. Digamos que tiene como el ministerio, bueno, yo no sé si el ministerio ya, pero emergente, mediana y larga, ¿cierto? Bueno, en el ministerio ahorita no hay nada, todo es para gente que imprima camisetas y venda huevonadas culturales. Como era con el ministerio cuando había otros funcionarios, ¿sí? Cuando había funcionarios que peleaban por los artistas. ¿Sí? Digamos que sí, que esta era la de larga, me lancé a la de larga un poco también pensando en el presupuesto, porque no sabía muy bien cómo trabajar con programadores, qué tan costoso iba a ser. Y sí, no, pues realmente es una beca generosa, pues, que me dio la posibilidad de hacer el trabajo tranquilamente, pagar bien al programador, pagar bien al diseñador, pagar bien al músico. Para mí realmente eso es importante, pues, ¿cierto? Que no sigamos precarizando dentro de las mismas bequitas a nuestros amigos, pues, sino que vamos a trabajar pagándonos bien. Entonces, esas becas de acá de la Secretaría son chéveres, pero me parecía también súper chévere que la misma plata saliera de la Secretaría de Cultura, que es la que promovió la tumbada del edificio Mónaco y la construcción de las esculturas en ese parquecito. ¿Sí? Me parecía que yo creo que ahí sí un logo me funcionaba y no me daba miedo poner ese logo ahí porque digamos que estaba parasitando o fungía como una especie de infiltrado dentro de esa, sí, como que me metí dentro de esas estructuras de becas para coger esa plata y poder hablar también de ellos mismos y de sus narrativas, ¿cierto? Y de la manera en cómo lo hacen, ¿cierto? Un poco criticarlo también desde ahí. De hecho, yo creo que una de las primeras versiones del texto que hay en la página, ese texto tuvo que ser recortado varias veces pues, como por lógicas de una página web, ¿cierto? Para que la gente no se vaya en el primer pantallazo. Pero una de las primeras versiones hablaba de eso, pues de que era importante que la plata saliera de ahí, porque es desde ahí que surgió, digamos, la motivación de hacer un contrarrelato, una contranarrativa a esa narrativa institucional. Ok, entonces, ya para terminar, caballero, la responsabilidad de este proyecto está contemplada, no lo he visto en pantalla chiquita, no lo he visto en celular. ¿Está pensado eso también? Como que si yo toco la parte superior de la pantalla, Gaviria habla, hacia abajo la música, o es más como para computador, con cursor de computador, Es pues. para computador, eso es uno de los límites todavía de la tecnología, pues. Sí, el programador fue una de las primeras cosas que me dijo, no se puede esa interactividad no funciona en celulares, ¿cierto? Porque cuando se voltean, bueno, los celulares tienen otras características que los videos tienen que estar hechos para eso, o la plataforma donde se suben los videos tienen que estar pensados para eso, y no nos permitía lo que estábamos buscando. Entonces, sí, cuando uno se mete desde un celular, le aparece un letrero donde dice, esta experiencia se puede ver a través de un computador de escritorio con un curso. No. ¿Y ese letrero lo generan ustedes? O sea, como Sí, ese diálogo, como... sí, no, de hecho no tenía el letrero, casi ya inaugurando, no tenía ese letrero y fue como, yo le pedí al programador que nos inventáramos la manera de avisarle a la gente que se fuera por un computador, si no íbamos a perder una cantidad de gente que iba a tratar de entrar por ahí y no sabía que no le salía nada. No, también la gente se va a perder una gran cantidad de información respecto a las decisiones tomadas y a la información provista, como que si el celular no se lo permite, pues pierde y se ve otra película, otra vez. Sí, sí, Okay. sí. No, termina viendo Netflix, El patrón del mal. Pues. Sí, sí.
El cartel de los sapos. Sí, que un poco también viene de ahí, Guillermo, es que son esas narrativas que desde que se montó Álvaro Uribe nos pusieron como una narrativa sobre el narcotráfico y cómo fue el narcotráfico. Y desde el 2002 para acá, ¿cuántas series hemos visto pasar del Patrón del Mal, o de Pablo Escobar, o de JJ, o de Popeye, ¿sí me entiendes? O sea, seguimos con esas mismas formas hegemónicas de contar ese conflicto. Sí, nos queda faltando la saga, la dinastía de Uribe. O sea, quiero verla. O sea, como el capítulo donde llega el cargamento de motosierras, ese no me lo pierdo. O donde los Hay varias cosas, motosierra. sabe que hay varias cosas que se cruzan por ahí como así, que son unos guiños que de pronto alguien que sabe de la historia más contemporánea del narcotráfico de Medellín puede encontrar. Digamos los ensayos del edificio, donde construyen el edificio. Ahí era el Space. Ese era el Space. ¿Sí? El edificio este que se cayó. El Parqueadero este no. No, ahí estaban, ese edificio que están construyendo ahí es el edificio que 15 años después, 8 o 10 años después, se les cayó por mal hecho. Y que cuatro obreros porque lo construyeron con las patas. Es en ese mismo terreno, ahí en esa misma loma, ahí encima del Intercontinental. Por eso dejó uno de esos paneos, porque cuando la cámara muestra que es el Intercontinental ahí abajo, ahí devela que es esa falda que ahora está también vacía por se les cayeron esos edificios. Se me acaba una pregunta para personas que acaban de llegar a su obra y a la obra de Gaviria. ¿Qué recomienda? ¿Que se vean primero sumas y restas y después lo suyo o al contrario? No, total, primero sumas y restas, por supuesto, sí. Primero entrar por el relato, digamos, del cine y de los relatos construidos para el cine, ¿cierto? Y que eso es una experiencia muy distinta, que digamos que de entrada ya uno sabe que hay un juego de no ficción, ¿cierto? Pero que son con actores naturales, que uno sabe más o menos Víctor, ¿sí? Que por dónde opera, el metarrelato de Víctor, que es el del que estábamos hablando ahora, sí, y después puede desmenuzar. Después puede ver lo que sobró de ese pedazo de piedra. ¿Sí? Lo que pasa es que en este caso no era un pedazo de piedra, que era el David de Miguel Ángel Pulido, que yo voy, cojo los pedacitos que están caídos. ¿Sí? Es como esa cosa de la escultura. Todo gran bloque de piedra tiene una escultura adentro. Yo ya llegué ahí, ya encontré la escultura, primero es mirar el Miguel Ángel y después ver qué fue lo que sobró abajo, esos pedacitos que quedaron, que digamos que es ese archivo y son esas imágenes en video, con ensayos, Víctor hablando detrás de la cámara, siendo como una especie de Dios, ¿cierto? De voz en off, hablando, dirigiendo, los errores, los personajes que quedan en la película y que no quedan, porque eso es chévere verlo también, porque en los ensayos se ensayan con varios actores y al final queda uno. En la película uno ya sabe cuál es. Cuando va a los ensayos, uno ya puede ver toda esa juego de Víctor tratando de quedarse con uno o con dos, ¿cierto? Entonces, sí. Yo creo que es primero ver esa piedra pulida, es una obra de arte. Sumas y Restas es una gran película. Digamos que yo no aprendí a ver Sumas y Restas sino hasta hace muy poco. Para mí Rodrigo Dey y La Vendedora son unas obras maestras en términos pues, cinematográficos, narrativos, de iluminación, de puesta en escena. Son unas grandes obras maestras. Digamos que Sumas y Restas me dio mucha más dificultad porque el personaje principal yo lo conozco, ¿cierto? Personalmente, pues por la vida, por la noche en Medellín lo conozco, porque el guionista es amigo mío, Hugo Restrepo, yo también con Hugo es un gran amigo mío. Entonces como que yo de Sumas y Restas tenía un acercamiento afectivo que no me dejaba verla hasta este trabajo, que como que la empecé a analizar, la vi muchas veces, la separé por escenas y encontré una gran película, una película muy bien hecha, creo que es de las mejores de Víctor Gaviria, alejando a Víctor de esa cosa morbosa y ese metarrelato de meter el dedo en la llaga. En términos cinematográficos, Sumas y Restas es una muy buena película. Es una muy buena película. Ok, vale. Pues David, muchísimas gracias por darnos este tiempo. No, Guillermo, a usted por pararme bolas. Muchas gracias, de verdad. Este trabajo es de difícil circulación. Entonces, sí. Cualquier tipo de puertica, ventana que se le abra, es súper bienvenida, ¿cierto? El trabajo tiene una duración de 2 años. Yo no sé si vaya a prolongarlo más tiempo. Entonces, las personas que logren verla este año y medio que falta, pues buenísimo. Qué bien, bueno, listo de una. Chao entonces. Muchas gracias, un abrazo.